Puerta. Es experto en la historia de la arquitectura y construcción de la ciudad de Almería y ha participado en congresos de divulgación, siendo colaborador en distintos medios de comunicación. Teniendo en cuenta que hoy nos juntamos en esta mesa 3 docentes, no me cabe duda de que se tratará de una lección magistral de saber y de buen hacer, a la que invito que tras la misma se puedan plantear todas las preguntas, dudas y cuestiones que no hayan quedado del todo claras. Sin más, cedo la palabra a don Juan Francisco Escámez Trujillo. Sí. ¿Se me oye así? Sí. ¿Sin micro? Sin micro. ¿Se me escucha mejor sin micro? Sí. ¿Sí? Bueno, vale. Bueno, pues si uno tenía nervios ya, pues con la presentación ya uno ya... Nosotros hemos querido dividir esta charla en cuatro etapas, en el que el año principal es 1876, ¿no? 1876, del cual no tenemos un plano completo de la ciudad de Almería, es el plano más cercano que nos muestra el dibujo de la ciudad, es de 1864-1866, lo hace un ingeniero, Pérez de Roza, por encargo de la ciudad, a una escala eminentemente técnica, es decir, no es un plano donde la importancia de la ciudad tuviera que ver con las murallas, y podemos ver claramente el callejero de la ciudad, que estaba centrado básicamente en lo que hoy conocemos como el casco histórico, entre la calle Real y el Paseo, y lo que es el embudo callejero que confluía en la Puerta Purchena de la calle Murcia, la calle Granada, y ya se atipaba un poco la urbanización de lo que vendría a ser después Pablo Iglesias y las calles hacia arriba. Este sería el itinerario que llevó la procesión en este callejero que hemos marcado entre los años 1876 y 1897, en el que vemos que coge ya la subida al paseo a partir de General Tamayo. A partir de ahí, porque hacia abajo no existían todavía los edificios que hoy conocemos de renombre del ensanche. Este plano, que pasa justo unos 12 años después, es el plano de un plano de catastro que delimita muy bien las parcelas de la ciudad. Y vemos, este plano no se hace de forma completa, se va haciendo parcelado, no lo tenemos completo, por tanto la ciudad no la podemos dibujar del año 1878, pero sí vemos las dimensiones de lo que es la Plaza Vieja, la Plaza de la Constitución ya porticada, del proyecto desde 1848. La plaza ya estaba porticada, y aquí a mí lo que me interesaba era el plano y sobre todo las dimensiones que ocupaba la iglesia hoy conocida como la iglesia de las Claras y el antiguo edificio que ocupó Diputación en la parte de oposición del ayuntamiento. Pensemos en una plaza vieja donde teníamos un edificio que era el ayuntamiento y Diputación en el opuesto, por tanto una plaza muy administrativa con una carga eminentemente civil. Esta imagen ya con el pingurucho en la plaza, lo que estamos viendo al fondo sería esa fachada de las Claras. Esa fachada de las Claras, si os fijáis que los arcos no son los mismos, son arcos de medio punto. En el proyecto que hace el arquitecto Juan Bautista Domínguez son arcos que no son de medio punto, son más rebajados. Lo vemos en la fachada de la izquierda. Y la imagen de Almería es verdad que son muy difíciles de captar en el siglo XIX. No existe la facilidad de poder hacer imágenes ni poder hacer fotos ni planos, y nosotros vamos a mencionar a este profesor de la Escuela de Artes varias veces esta noche, que es Hilario Navarro de Vera, un madrileño que se instala en Almería y obtiene la plaza de profesor de dibujo en la Escuela de Artes, y en 1877 hace 2 litografías, que son estas que se ven aquí, uno desde el Cerro de las Cruces, estamos hablando del final de la calle Calvario, hoy más o menos el Cortijo Fischer, más o menos,
y desde abajo desde el extremo del puerto. La que me interesa es la de arriba. Esa sería una imagen en detalle abajo de la zona de Las Claras, al fondo la catedral, y el edificio que habíamos visto anterior del antiguo edificio de Diputación en su cara opuesta. Es la única imagen de esta litografía que podemos conocer cómo era el edificio, tanto en su cara hacia la puerta, hacia la Plaza Vieja, y hacia el otro lado, hacia el contrario. En un detalle mayor, ¿no? En el centro, simplemente por curiosidad, estamos hablando de 1877, por tanto aquí podemos ver San Sebastián perfectamente sobre la línea, la altura de las casas, y vemos el Pingurucho en Puerta Purchena. El Pingurucho que está aquí, está ahí, y se ve Puerta Purchena, pero no se ve paseo. No podemos ver calles más abajo porque el paseo todavía no estaba en construcción. Por tanto, detrás del Pingurucho lo que se ve es la playa. No se puede ver, no se ven edificios, aunque el paseo estuviera en una diagonal, no se puede ver. El edificio de Las Claras, en el interior, a la izquierda, sería el costero derecho, el crucero en el costero derecho, esta imagen que vemos a la izquierda, y a la derecha una imagen de... A mí lo que me impresiona de esta imagen es el solar del convento en el suelo. Estamos viendo que se está viendo la calle posterior, la que ya encauza hacia Plaza Vieja, y lo que vemos es un solar. Por tanto, ese edificio que habíamos conocido antes desaparece y se levanta desde cero. Se levanta desde cero. Al uso y de la situación, evidentemente en ese patio del convento tenemos la Cruz de los Caídos, una Cruz de los Caídos que tiene también su pequeña historia. No es el primer proyecto de Cruz de los Caídos que existe. En septiembre de 1939 Langley lanza un proyecto, hace este proyecto de cruz, una arquitectura mucho más racional, una línea muy de esa época. La cruz evidentemente es la arquitectura que estaba lanzando Langley en ese momento, pero el proyecto no es aceptado. No se acepta y se pide otra vez que intente dar una nueva visión a la imagen que se quería dar de esa Cruz de los Caídos. En este momento, y de forma simultánea, el gobernador civil ha mandado una carta a la Dirección General de Arquitectura en Madrid para solicitar un arquitecto que pudiera desarrollar lo que es hoy el edificio de gobernación, de gobernación allí en la calle Agapiles. Y viene un arquitecto desde Madrid encargado de hacer ese proyecto, que es Carlos López Romero. Carlos López Romero hace ese proyecto y aparece en su firma del proyecto original de la Cruz de los Caídos. Firma, que aparece, si os fijáis, en dos colores, no sé si lo llegáis a ver bien, y firma como año 1941, es decir, ha pasado del 39 al 41, firman los dos arquitectos en dos colores diferentes. Pone firman los arquitectos y en dos colores diferentes. Evidentemente esa es la cruz que todos conocemos, que esa es la cruz que al final aparece. Y quería poner esta imagen, como tengo aquí a Manu, yo se la voy a agradecer a él también, esta imagen de la Cruz de los Caídos del año 42 con el proyecto completamente terminado. A mí me llama mucho la atención porque utiliza una perspectiva poco conocida, que es la llamada perspectiva militar. Esta es una perspectiva que no utilizamos normalmente cuando se están haciendo este tipo de trabajo. Pero si os fijáis también en la parafernalia, en el bombo que se le da también a todo alrededor del edificio, ¿no? Podríamos analizar esta imagen media hora, una hora, y nos tiraríamos aquí, pero creo que es muy significativa esta imagen. Se van a hacer otros proyectos mucho más adelante, esta que estamos viendo aquí, y la imagen de la izquierda ya a principios del siglo, de la fachada de Las Claras, pues bueno, un poco utilizada de mural y utilizada para poner carteles de la época
muy alejada también de lo que hoy conocemos de la protección de las fachadas y de los bienes patrimoniales. En 1898 cambian el itinerario, sigue saliendo de lo que hoy conocemos como Las Claras, pero va hacia lo que hoy conocemos como calle Arráez, la calle Colegio, porque allí en esa esquinita que está enfrente del archivo municipal estaba el colegio. Se va por la calle José Ángel Valente, llega a la catedral y baja a la calle Real para pasar por la Puerta de la Patrona. Este es el proyecto de la fachada de la UNED, que curiosamente no da el visto bueno a Trinidad Cuartara, pero no lo delinea Trinidad Cuartara, lo hace un delineante que yo no lo he visto en otros proyectos, que se llama José María Robles, pero el visto bueno se lo da Trinidad Cuartara. Evidentemente este proyecto, si os fijáis, en la realidad, o tenemos la imagen actual, no se parece en nada, bueno, hay diferentes cambios. Y volvemos otra vez a recordar a Hilario Navarro de Vera. Esto es una litografía, bueno, una pequeña imagen que él hace en la conmemoración de los 25 años de la construcción de la vía férrea, y entonces señala los principales edificios de la ciudad, y este es uno de ellos que responde a la Plaza San Fernando, porque como conocemos la UNED. Y aquí a la izquierda pues sería la calle Cervantes, que ya camina hacia la catedral. Calle Arráez, que estamos en una época en que todas las calles, también es propio de la época, que todas las calles se le intentan quitar todas las curvas que tenía. Se le intenta, lo que se llama en arquitectura alinear, pero es enderezar, ¿no? Todas las curvas que tuviera la calle, pues se pretendía, también propio de finales del XIX y principios del XX, alinear. Y este es el proyecto de alineación de la calle Arráez de Cuartara en 1910. 1910 que se hace el proyecto, pero que la alineación le va a costar mucho llegar a concluir. Estas imágenes son de los años 1980, del arquitecto Juan Díaz, que me cede para ver cómo estaba en el 80 y cómo cambia. Esto es lo que nos encontramos hoy en las espaldas del ayuntamiento. Fijaros que entre las ventanas, todavía, voy a echar hacia atrás, entre las ventanas esos óculos, esos ojos de buey, que no son ojos de buey, pero esos óculos todavía conserva el edificio. Estamos en la calle Arráez, y este intento de alinear con las construcciones desde 1910 y 1980 todavía se conservan, ya no. Es decir, ya en estos últimos 30 años ese edificio ya se ha buscado la alineación de la calle, y evidentemente como pieza fundamental o como edificio señero de esa calle que todos conocemos, el archivo municipal. A la derecha, 1980, y si os fijáis en la sombra de la calle es porque no está todavía en pie el edificio de lo que hoy es la plaza de San Valentín, ¿no? La que conocemos, donde está el monumento de San Valentín, y ahí está todavía el edificio en pie, y por eso esa sombra, el actual archivo municipal. Y esta es la imagen del convento de la iglesia de Las Claras en la actualidad. Yo te voy a dejar la palabra ya. Y ahí voy yo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Antes de nada, hemos partido, como ha dicho Juan Francisco, 4 bloques cronológicos que coinciden casi siempre por los templos que hemos estado y por cómo han sido los itinerarios. Y en esos 4 bloques, pues Juan se ha centrado más en cómo ha cambiado Almería a la vista de las procesiones del Viernes Santo, y yo me voy a fijar un poquito más en cómo han cambiado esas procesiones, y sobre todo en cómo eran las procesiones en cada época y cómo eran los pasos que sacábamos a la calle en cada época. Hay poquitas imágenes, pero algunas es simplemente fijarse bien, y aunque la habíamos visto 1000 veces, no habíamos caído en algunas cosas. Nosotros estamos en Las Claras, llevamos ahí desde 1837 con la desamortización, llevamos ya
desde 1772 dando guerra aquí en Almería, antes de que se hicieran los Estados Unidos de América, ya estábamos por aquí dando guerra. Y entonces llevamos ahí desde el 37 y estuvimos hasta 1899, hasta final del siglo XIX, estuvimos 62 años, de los 250 que vamos a cumplir ahora, estuvimos 62 años ahí. Y no era el convento de las Claras, era la parroquia de Santiago, porque las Claras no estaban, las Claras estaban en las Puras, estuvieron muchas décadas, luego se fueron a la ermita de San Antón, que también estuvieron allí, hasta que al final el obispo Verá consiguió devolverla aquí. Bueno, en esa época, voy a echar para adelante, si puedo, aquí, bueno. En esa época es cuando empieza a hacerse el ajuar que gracias a Dios todos conocemos porque se ha conservado, como la diadema de la Virgen, ¿no?, del Marqués de Torre Alta de 1856, la saya y manto de la familia Barbarín de 1835 y la saya y manto, que no vamos hoy a entrar en ese tema, pero que yo creo que son estas, en la que todos conocemos, que es la de que el dona doña Francisca Jiménez en 1880. Eso ya otro año hablamos de ello. Es muy importante esta foto, porque las fotos hay que mirarlas con lupa, y esta foto es genial. Cada vez que veamos una foto así, que esta es la foto que más conocemos, nos damos cuenta que el manto que tiene la Virgen solamente está bordado con vistas. Esto nos sirve mucho para situarla cronológicamente, porque este manto, que yo creo que es el de 1880, no se amplía y se restaura hasta la década de los 20, empieza a restaurarse, luego hablaremos de ello, en 1920. Entonces todas las fotos que veamos así son de antes de 1920. Luego veremos otras donde es un manto que se borda en Murcia, en un convento de Murcia, y no es solo el manto, sino que también la saya, que se conserva el manto y se conserva la saya. Bueno, dale para atrás, Juan, por favor. Bueno, he puesto esta foto de las Claras para empezar con un plato fuerte. Bueno, como vemos aquí, esta es la nave de la derecha, mirando al altar. Aquí ahora mismo hay una hornacina de la Virgen del Carmen y un conciliario nuestro, que fue Bartolomé Carpenter Rabanillo, en 1919, hace una crónica en la revista esa que tenía de estudios eclesiásticos, y dice literalmente, dice: el altar que se encuentra dando frente a la puerta menor de la iglesia del convento, de la puerta menor de la iglesia del convento es la puerta de la calle Mariana, y el altar que se ve justo enfrente es este de aquí. Pero cada vez que entremos a las Claras y echemos un vistacito aquí, recordemos que en esta hornacina, que sería de otra forma, es donde estuvo la Virgen de la Soledad, la Virgen de los Dolores, durante 62 años aquí, ¿vale? En este mes. Don Francisco, póngase usted aquí delante. Hay hueco, hay hueco. Póngase usted aquí, don Francisco. Que está como un señor. Está como un señor. Bueno, seguimos. Este es el primer anuncio que aparece en prensa de la procesión, en 1876, después de un siglo de existencia. Salimos a la calle, este es el presupuesto por curiosidad, el 12 de marzo aparece por primera vez que vamos a salir el Viernes Santo a la calle. Pasábamos por la catedral y siempre se ha dicho que entrábamos, que hubo una época que entrábamos, pero sinceramente no hemos entrado nunca en la catedral, salvo en época moderna 2 veces que no llovió. Nunca ha habido en ningún diario ni en ninguna crónica aparece que entráramos en la catedral. Solamente en este recorte de prensa de 1892 el periodista de turno escribe el itinerario y pone calle Ancha, Mariana, Cervantes, y entonces pone plaza e iglesia catedral. Esto muchas veces se ha tomado como una prueba de que entrábamos dentro de la catedral, pero ni siquiera en la crónica de ese año, ni en años anteriores, ni en años posteriores, ni nada, nunca aparece ni la crónica de que entrábamos en la catedral y hacíamos ningún acto. Siempre entrábamos a la plaza y seguíamos. Bueno, ¿cómo era la procesión a finales del siglo XIX? Bueno, era una procesión pequeña, con una media de unos 30 nazarenos al principio, con trajes negros.
llegó a ser de 50, con cirios, por supuesto, cirios que nos traía bueno, no sé si nos traían o cogíamos de la procesión del Santo Entierro, pero eran los mismos, utilizábamos los mismos, con una subvención que llegó a ser de 250 pesetas a veces, de que nos daba el ayuntamiento para poder salir a la calle. Teníamos cruz de guía, que se estrenó en 1877, el segundo año de salir a la calle. Teníamos medallas ya, ese mismo año se estrenaron las medallas. Y aparece aquí, en esta foto que está fechada en 1902, pero que yo... Bueno, está fechado lo que pone aquí abajo, pero la foto no sabemos exactamente cuánto es. Y esta foto nos describe perfectamente el primer paso de la Virgen. Cómo era el paso de la Virgen a finales del 19. Si os dais cuenta, el manto sigue siendo igual. Y me refiero a, por supuesto, que es el mismo, pero sigue sin estar bordado, simplemente lo que es el bordado de vista. Y simplemente tiene una peana muy chiquitita y muy sencilla y una anda sencillísima, que incluso podemos ver aquí uno de los agujeritos por donde se metían los varales para que 4, 6 o 8 personas pues llevaran la anda en una procesión pues bastante pequeñita, pero seguro que serían maravillosas en esos finales del 19 de esa Almería. Había muchísimo público, había público que incluso se arrodillaba al paso de la procesión. Después de la procesión, y ahora que no me escucha don Francisco, había un sermón de la soledad, había un acto dentro de la iglesia. Ahora ya no se puede hacer. Y voy a reseñar tres años curiosos. Uno en 1893, que no salimos a la calle porque llovió. Uno en 1878, que ya el ayuntamiento retira unos marmolillos que había en la calle Cid, que era la calle Eduardo Pérez, para que puedan pasar los pasos por allí. O sea que ya había una organización entre la cofradía y el ayuntamiento. Y un suceso muy curioso en 1891, que en esa misma calle, en Eduardo Pérez, bueno, en la actual Eduardo Pérez, en la calle Cid y en la calle Real, se rompieron unas tuberías de la época. Imaginemos unas tuberías de finales del siglo XIX que se rompen en plena procesión y que arramblan todo el agua de la calle Cid hacia abajo, y las crónicas dicen que toda la gente, todos los asistentes, los miembros del cortejo y todo estaban auténticamente empapados, las autoridades eclesiásticas y civiles, imagínense cómo se pusieron. Y termino simplemente este primer bloque para comentar tres cosas y relacionarlas con el itinerario actual que vamos a pasar, que vamos a hacer, si Dios quiere, este año. Escucha alguna vez en algún medio ya en esta precuaresma que nunca se ha llegado al paseo por la calle La Chambre. Lo ha dicho Juan, desde 1876 a 1899 todo este tramo llegamos a la catedral por la calle, al paseo por la calle La Chambre. Siempre. Cambia ahora después cuando ya nos vamos a Santiago, pero durante esos 20 y tantos años llegamos al paseo por la calle La Chambre. Se llega al paseo el primer año que salimos, en 1876, no en 1920, como se ha dicho muchas veces. Y simplemente decir ya que nunca se ha salido en los 100 y pico años de historia que estamos saliendo todos los Viernes Santos, nunca se ha salido a la calle el Viernes Santo tan temprano como vamos a salir este año. Yo tengo todas las horas aquí y como mucho a las 9, 9 menos cuarto, pero eso de salir a las 8 no lo hemos hecho nunca. Es una cosa también, un detalle que debería tenerse en cuenta. Bueno, le paso el testigo de nuevo a Juan para empezar el siglo XX. Bueno, perdón, se me ha olvidado esta diapositiva, que es muy importante. Esto es una litografía de 1898. Y es genial porque esta litografía la encontró don Francisco hace unos años en el archivo. Se ve otra vez la Virgen sin el manto bordado, simplemente con el manto de vista bordado, no completo. Y he encontrado la referencia en que ese mismo año, en 1898, se estrena un trono nuevo. Y entonces pasamos de lo que era a esto. Y esta litografía nos demuestra aquí una peana de carrete, que es una peana que abajo era mucho más estrecha que arriba, y estaba muy de moda en la zona de Málaga, en Antequera, en toda esa parte. Y luego la vamos a ver porque esa peana, que se estreba justo al final del siglo XIX, continúa en la década de los 10 y los 20, y hay algunas fotitos que la vamos a ver. Entonces vamos viendo cómo un poquito va evolucionando la procesión.
Ay, no. Bueno, en 1894 sale por primera vez San Juan. Iba a salir un año antes, en 1893, pero llovió. Y entonces ese año no pudo hacerlo. Al principio vino se trasladaba desde San Pedro, luego ya apareció, luego lo contaremos. Y también en esta foto podemos ver también un poco cómo era el paso de San Juan. Y fue así hasta poco menos que los años 50. Una sencilla anda portada por hermanos con la túnica puesta. Y luego seguiremos. Y ya está. Pasa. Bueno, pues seguimos avanzando con el tiempo, con el paso del tiempo. Estamos en la siguiente etapa, como decía Baltasar. Estamos en la época, principios del siglo XX. ¿Vale? El itinerario, ya desde Santiago, va a bajar hacia la catedral y va a continuar el mismo itinerario ascendiendo, subiendo el paseo hasta la plaza, hasta Puerta Purchena. Esto lo he puesto porque me llamó muchísimo la atención también en las visitas que estábamos, bueno, en las consultas que estábamos haciendo a la prensa histórica. Bueno, voy a poner el plano para que lo veamos. En aquel tiempo la ciudad normalmente, hemos dicho que estaba haciendo un gran esfuerzo en intentar innovar, urbanísticamente era alinear calles, intentar hacer calles anchas, el paseo estaba en plena moda, bulevar, y había una corriente que era había dos vías, intentar abrir calles para que los carruajes pasaran, pero tenían una pega, que es que los carruajes también generaban una cierta incomodidad a los vecinos. ¿Y qué se ponían? Pues se ponían unos marmolillos, se ponían a modo de pivotes y se evitaba que los carruajes pasaran. Y en la prensa en la crónica meridional había un firmante que era el gacetillero mísero. Y entonces él se puso aquí como la calle Cid, que le hacía un poema a la calle Trajano. Y le decía: mi querida compañera, deploro tus laberintos sus calles, sus ángulos. Y es muy curioso porque, por ejemplo, decía: la cuadrilla de Garijo, ya satisfecha me siento, y no ruedan los vehículos, ni los carros ni carretas, por mi pavimento limpio. Ese Garrijo era el que tenía una cuadrilla de albañiles y era el que se llevaba todas las obras del ayuntamiento. Es súper fácil poner Garrijo en búsqueda y todos los años, todos los meses se llevaba una obra. Entonces, por eso hace mención de que la cuadrilla de Garrijo le había hecho la limpieza. Y es muy curiosa de ver esa literatura periodística para dar el trato de favor, porque al final era una queja, la diferencia del trato de favor de una de las calles hacia otra. Por eso la había puesto. Este plano, estamos también al final de siglo, bueno, estamos a finales cuando estaba con la muralla, y fijaros que no existía conexión de la plaza de la Virgen del Mar con el paseo. Estamos hablando de que justo detrás de la Escuela de Arte estaba el baluarte de Santo Domingo y no existía, era una ciudad que estaba totalmente escondida, ¿vale? Esa calle se abre, se intenta abrir con mayor o menor fortuna. De hecho, la que vemos a la izquierda, la que vemos aquí es la calle que hoy está abierta, ¿no? Que hace esquina con la Escuela de Arte, pero esta de aquí no se llega a abrir. Y el proyecto también estaba. Escuela de Arte, que como en esta imagen, no sé si la conocen, le falta el remonte que va a ejecutarle el Angle. Un remonte que hoy es difícil de percibir si no te fijas claramente de que hay un remonte. Pero el edificio original no tenía esa segunda planta. La salida al paseo desde abajo, vamos a tener una arquitectura propia del siglo XX, pero que esta foto, la que vamos a ver hacia arriba, si os fijáis en cómo está nombrada, es Paseo del Príncipe. Paseo es desde el final, cuando se desemboca, donde está el círculo mercantil, hacia arriba, pero de forma descendente,
bueno, aquí tenemos otro del paseo, de forma descendente va a ser el bulevar. Vamos a tener dos tramos, paseo y bulevar, de forma diferente porque se va a construir, se va a ejecutar de forma diferente. También la arquitectura va a ser distinta. Esta misma farola que veis, que ven aquí, esta misma farolilla que ven aquí, es la misma que delimitaba aquí, que delimitaba el paseo o el bulevar en esta gran vía, ¿no? Vía que, como vemos, edificios de una o dos plantas, propias de esa época de principio de siglo, que tuvo arbolada y sin árboles, porque Garijo va a cortarlos, va a hacer una poda en 1903, los va a podar todos, que también va a recibir bastantes críticas en prensa. Como vemos, hemos cambiado un paseo totalmente arbolado con totalmente desangelado. En 1923 se desciende por Gerona y se llega hasta la Plaza Circular y se asciende todo, paseo, bulevar y paseo, todo hacia arriba, en 1923. Esta es una imagen, esto que ven aquí sería el final, esta es la Plaza Circular, este sería el final del bulevar en plena construcción de edificios, y aquí este muro delimitaría al fondo, sería la Rambla. Tendríamos la Rambla, la Almadrabilla al fondo, pero esta gran solar en forma de plaza de toros por el tamaño que tienen las personas, es el solar de la delimitación de la Plaza Circular. Plaza Circular que va a ser la vía del bulevar con esta magnífica farola en el que se van a construir a su alrededor un edificio de gran interés. Si os fijáis, este sería mirando el bulevar y esta aquí, pues tendríamos que ver al fondo, imaginarnos el Gran Hotel. Tendríamos que imaginárnoslo aquí, donde no hay nada. Desde la Plaza Vieja se ve el mar. En 1902, Trinidad Cuartara, por encargo del ayuntamiento, le va a encargar un proyecto que una en un puente la Rambla. Un puente que va a tener de presupuesto de la época cerca de 880.000 pesetas. No se hizo. No se hizo, era imposible, no solo por las características que quería tener el puente, porque quería tener una anchura similar a la del bulevar y que continuara en la dirección del bulevar hacia lo que es hoy el otro lado de la Rambla. El ayuntamiento no podía, es decir, era imposible con eso en aquella época hacer un desembolso de 880.000 pesetas. Bueno, empieza el siglo XX justo en diciembre de 1899, volvemos a Santiago y ya en 1900 salimos de Santiago. El verano de 1899 empiezan a aparecer en prensa estos anuncios que publica la Hermandad. Y es que necesitan dinero para adecentar, porque Santiago estaba fatal, porque había estado 60 años como almacén militar, bueno, eso estaba muy muy mal, y entonces se restaura, hay un proceso de restauración que dura 1 año y pico, y entonces cuando la hermandad se va a volver allí, necesita dinero para restaurar una capilla. ¿Qué capilla? Pues como pone aquí, para decorar la capilla que le ha sido destinada, o sea, la que le han dado. La hermandad no estuvo nunca en la capilla de la Santa Lucía hasta que volvimos en 1962. Nunca había estado en la capilla de Santa Lucía, principalmente porque en la capilla de Santa Lucía estaba Santa Lucía, que era una santa, una imagen antiquísima que tenía muchísima devoción. La capilla estaba siempre llena de votos, de ofrendas, que desgraciadamente se destruyó en la guerra, y entonces la hermandad le asigna en la capilla que está justo al lado. La
la capilla que ahora mismo creo recordar que es la del Perpetuo Socorro. Era una capilla, luego Juan va a poner unas fotos donde vamos a ver perfectamente cómo esas capillas también tenían un fondo bastante grande, parecido al de la capilla de Santa Lucía, y en la parte de arriba incluso se puede ver un corazón atravesado por los puñales. Ahora vamos a ver. Entonces, durante todo ese verano se pide dinero a cambio de una foto de la Virgen que le darán a la gente que hagan esos donativos. Yo creo que era la foto que todos conocemos y que es la que ha salido al principio, que es la típica de la Virgen que a todos nos gusta tanto. Bueno, en esta ciudad que está creciendo tanto a principios del siglo XX, las procesiones también crecen mucho. En 1913 la prensa hace un llamamiento para que el Santo Sepulcro pase ya de una vez por el paseo, tal y como hace la Soledad desde hace tantísimas décadas, cosa que no pasa. El sepulcro no llega a pasar nunca por el paseo. La procesión de la Soledad del Viernes Santo, de la Hermandad de los Dolores, como se conocía siempre, pasa por dos épocas muy importantes, desde principios del siglo XX hasta que llega la guerra. Una época de mucho esplendor a principios del siglo XX, hasta que muere don Tomás Terriza, que muere en 1915, que era el alma mater de la cofradía en la década de los 10. Él muere, deja un vacío muy grande y deja un vacío físico, porque no hay nadie que se eche el equipo al hombro. Y durante varios años el propio cura párroco de Santiago, no sé si todavía era Juan Escó, pero era el propio cura párroco el que se echa el equipo a los hombros. Incluso en 1919 la prensa dice que es una lástima la escasez de medios de la procesión. A partir de 1920, esa década, sobre todo con la llegada de José Sánchez Ulibarri, de Eduardo Ferrera y sobre todo de don José Soriano Alegre, que es hermano mayor en 1923, empieza un boom espectacular en la hermandad y que se ve reflejado en las otras cofradías. Ese mismo 1923, por ejemplo, hay una novillada que hace la hermandad, hay rifas de Navidad, ya empiezan a recaudar fondos porque querían hacer muchas cosas. Para mí, sinceramente, hablamos mucho de los años 80 del siglo XX como el verdadero boom de las cofradías de Almería, pero me gustaría que vierais todo lo que se hizo en los años 20 sin ningún tipo de medios. En los años 20 es el auténtico boom. Se pasan de 2 cofradías en la calle a 6, se cambian todos los pasos, se hace un ajuar y unas cosas geniales y que iba a continuar si no llega a ser porque en 1931, con la llegada de la República, pues se corta todo eso y luego ya, pues desgraciadamente, la guerra. Habíamos dicho que San Juan sale por primera vez en 1894, esta es la única imagen que tenemos, por eso la he repetido, pero es preciosa también. En esta época, en el finales del 19, se traslada la imagen desde la iglesia de San Pedro, luego ya aparece una imagen que está al culto en Santiago, luego en los años 20 vuelve a traerse desde San Pedro, y el dato que sí tengo es que en 1927 la hermandad ya compra una imagen de San Juan, la compra en Olot, en los talleres de Olot, y que incluso en 1928 se estrena el manto rojo de San Juan, que todavía conservamos, un manto muy bonito y espectacular. Aparece ya el paso de la Santa Cruz. No tenemos imágenes del paso de la Santa Cruz, desgraciadamente, en esa parte de nuestra historia, y aparece desde 1911 hasta 1926, o sea que son bastante años. Y curiosamente no era el primer paso, como todos hemos conocido en los años 80, sino que iba primero San Juan, después iba el paso de la Cruz y después ya iba la Virgen. El trono de la Cruz y el trono de San Juan eran tronos bastante sencillos, unas simples andas, como podemos ver ahí. Incluso no estaban en buen estado porque en 1923 se restauran. Y en cuanto a la Virgen, esta foto es genial. Siento que no se vea mucho. No sé si algo se ve. Esta imagen aparece en prensa en 1921, que es cuando empieza el boom, empieza la hermandad a levantar. Han llegado, como he dicho antes, Ferrera, Ulibarri, José Soriano.
Y entonces hemos pasado de las sencillas andas del siglo XIX a una anda un poco más bonita con esa peana de carrete que aparece justo en 1998 y de pronto aparecemos en 1921 con un pasito ya. Aparece un pasito, no sé si se ve bien, hay un cuadrado aquí en el ordenador sí se ve un poquito mejor, ¿vale? Y este es el primer trono que aparece con luz eléctrica, en 1921. Llevaba una batería, tengo aquí, voy mirando para no equivocarme, ¿vale? Unas pequeñas andas con luces, a ver si lo encuentro que se me ha ido, vale, que había donado don Eduardo Viciana, y lleva cuatro candelabros, que no sé si se ven muy bien, muy altos, como de gusto de la época, que llevaban 60 luces. Era ya un trono, se seguía sacando a hombros, y lo que más me ha llamado la atención, que me di cuenta ya por la mañana de esta imagen, es el manto. Si se dan cuenta, el manto es un manto negro sencillo. Y es que coincide, todo coincide al final. ¿Por qué coincide? Porque este manto de 1921 es un manto que no tenemos ni idea, simplemente supongo que sería un manto de terciopelo sencillo que estrenarían. ¿Por qué? Porque ya he dicho antes que de 1920-21 hasta 1924, que es cuando se vuelve a estrenar, se tira unos años la adoratriza restaurando el manto, que estaba muy mal, el manto de doña Francisca Delgado, que estrenó en 1880, el manto que todos conocemos y que gracias a Dios sigue sacando la Virgen. Lo restauran durante varios años, se recaudan muchos donativos, y ahí es cuando ya se amplía. Y ya no es solo un manto de vistas con el filo abajo y con el filo aquí, el manto de vistas para que solo bordado lo que se ve, sino que ya se completa y se borda entero. Y esta foto es genial por eso, porque aparece un manto que no conocemos, que era justo mientras se estaba haciendo el otro, porque esta foto sí sabemos perfectamente que es de esta fecha. Y aparece el primer pasito a luz que nosotros tenemos en nuestra historia. Bueno, ya he dicho que era con un acumulador que llevaba ahí donado por Esteban Viciana, llevaba... Este paso no debía estar muy bien porque este es de 1921, en 1922 lo restaura y en la prensa pone lo restaura Prados. Tonto de mí, pensé que era Nicolás Prado, pero Nicolás Prado en esa época pues, tendría que tener 15 años por ahí. Pero sí es verdad que su padre, el padre de Nicolás Prado, y esto es un dato que habría que buscar, y se lo mando a Fernando por ahí, también era... Fue el padre. Yo creo que sí, debería ser el padre, el que restauró este trono. Y este trono nos lleva a este. Esta foto es maravillosa. Esta foto es maravillosa por muchas cosas. Primero porque en 1926 se estrena otro paso. Yo no sé de cuándo es la foto, pero me puedo inventar que si no es del 26, es del 27 o del 28. ¿Por qué? Porque en el 26 se estrena otro paso. Y aquí el paso ya se ve. Aquí se ven moldurones. Aquí se ve la peana de carrete que ya se tenía, una peana que va hacia arriba, en curva, y aquí se ven esos candelabros, esas alturas que gustaban tanto en la época, tantas flores, y se ve sobre todo el manto que se había vuelto a estrenar en 1924, todo bordado. Ya no es solo el manto de vista bordado aquí, es el mismo manto, simplemente restaurado y ampliado, como lo conocemos hoy. Y se ve restaurado. O sea que si vemos cualquier foto de esta guisa, con ese bordado y tal, tenemos que saber que es mínimo de 1924. No puede ser anterior, porque en esa época, en ese año es cuando se estrena. Bueno, en 1926 se estrena un paso, que tiene que ser ese, llevado por 20 hombres. Llevado por 20 hombres con 400 bombillas y claveles blancos. Se habla de miles de claveles blancos. Pero ya sabemos que las crónicas de la época también eran muy así. Se estrenan nuevos estandartes y se estrena la iluminación, como dicen ellos, al estilo de Cartagena, que se llevaba mucho en esos años 20, mucho del Levante, y entonces eso luego lo veremos en la posguerra también, como esa iluminación cada año se quería hacer mejor todavía. Bueno, aparecen en esos años 20 nuevas túnicas, hechas también en Cartagena, algunas de terciopelo, que habría que llevarlas aquí en abril, en el abril de Almería,
La gente de la Junta llevaba capas, y algunos llevaban campanillas, se daba cargo a los campanilleros. Y es muy curioso que en 1920, 21 y 24, no sé si en medio, porque las crónicas tampoco son así, aparece también la imagen de María Magdalena. No sé si en un paso aparte o en el mismo de San Juan. O sea que iría el paso de San Juan, con la Magdalena o no, el paso de la Cruz y luego el paso de la Virgen. La procesión empezaba con una escolta de la Guardia Civil, muchísimos años a caballo. Bueno, y por supuesto iba por los alcaldes de barrio, el ayuntamiento, la autoridad eclesiástica. Estaba creciendo la ciudad y las hermandades crecían con ella. El tema de la iluminación era fantástico. Se iluminaban, por supuesto. Ya empezó a hacerse a finales del siglo XIX, pero en el siglo XX, a principios del XX, se iluminaban todas las fachadas. En la prensa se animaba que todas las fachadas de los edificios del itinerario se iluminaran con focos. Aparecen incluso en 1914 y 15 que se encendían bengalas al paso de la Virgen. Incluso en algún año se puso algún arco de luces en el círculo mercantil para que las procesiones pasaran por ahí, la procesión del encuentro, la procesión de la soledad. Y en 1927, un año después de estrenar ese trono, ya se dice que los dos tronos, ahí había dejado de salir la cruz, los dos tronos, tanto el de San Juan como el de la Virgen, llevan iluminación eléctrica. Y que incluso los penitentes llevan iluminación eléctrica. Esta foto creo que es de Lublin, de la posguerra de Lublin. No nos asustemos que no somos nosotros. Pero así iban. Que sería curioso. A lo mejor era más fácil ordenarlo. Se puede ver aquí el cable que lleva las mantillas. Incluso un cable que yo creo que va hacia el trono, porque en algunas crónicas, en las crónicas finales de los años 20, se dice que por favor dejen algunas aceras libres por el cable. Que la gente no se ponga en algunas aceras porque luego pasan por el cable ahí y veremos a ver la que se puede liar. Incluso de los tronos, a veces llevaban baterías, pero otras veces tenían que enchufarlos en algunos alumbrados públicos y en distintas calles. Era lo que se llevaba en esa época. Bueno, llegamos al final, sí, a los años de la República. El último Viernes Santo que salimos nosotros es el de 1931, creo que 10 días antes de la República. Luego durante la República ningún año llegamos a salir y por supuesto ya en la guerra. Y ya le toca a Juan. Bueno, pues después de la guerra la procesión va a salir desde San Sebastián. Se parece mucho el recorrido, simplemente pues que el templo será San Sebastián. Prácticamente es uno de los recorridos que teníamos tipo en las anteriores imágenes que hemos visto. Este es un premio, un premio que me pasa Walter, que yo le he querido reflejar aquí. Son las 10 paradas durante el itinerario del año 1947 que tiene el cortejo. He intentado señalar en orden, del 1 al 10, las paradas que aparecen, quitando las tachadas que aparecen. Este sería la nota de la izquierda, la nota original, tachando sería un primer intento y luego sería aquí vemos en un principio, cuando estaba haciendo todas, digo, uy, qué bien que todas coinciden. 1, Puerta Puchena; 2, Santiago; 3, Las Claras; 4, Catedral; 5 ya en la llegada a la calle Real. Luego ya no me cuadraba, no entendía cuál era, si tenía alguna relación las 7, 8 y 9, pero al principio hasta las 5 me digo, uy, qué interesante coinciden. Estas serían las paradas del cortejo, ¿no? Una salida de una Almería que ya el templo de extramuros, ¿no? Vamos a entender perfectamente el concepto de extramuros de la ciudad, porque esta es una imagen de Almería de los años 30, de los años 30 más o menos. Aquí lo peculiar, bueno, aunque veamos una ciudad urbanizada, lo que estamos viendo aquí al norte, lo que estamos viendo aquí, es la conocida como la Huerta de la Jaruga, es decir, la zona de Rambla Alfarero. No está San Agustín. Esta sería la Rambla Alfarero, estaría por aquí.
Y bueno, ya las adoratrices y San Sebastián, ¿vale? Una plaza de una San Sebastián y una entrada a San Sebastián que ha cambiado mucho. Esta imagen es de los años 50, bueno, puede ser de los años 50 más o menos, sí, se lo digo al que me lo pasó. Perdona, pero creo que es posterior, Posterior. porque el edificio que se ve al lado de San Sebastián, Sí. es el edificio de San Sebastián, Es 60 Sí, sí. y poco. que eso es de los años 60 y poco, ¿no? 60 y finales de los 60. Finales de los 60. ¿no? Aquí esta imagen que está ampliada es de la fuente que va a proyectar Langley en el año 51. Proyecto de la urbanización del enlace de la calle de General Saliquer en la plaza de San Sebastián. Esta fuente, este proyecto, es la que vemos aquí. ¿Vale? Plaza que ha cambiado muchísimo desde esas imágenes que tenemos de finales de siglo. Yo sí voy a hacer un pequeño recorrido desde finales de siglo hasta la actualidad, donde vemos claramente una puerta purchena con un edificio muy bajo, la Posada de los Álamos, sin todavía la Casa de las Mariposas, el edificio Vulcano que sí estaba y que era la entrada a lo que es hoy Pablo Iglesias. En la imagen de abajo, 1901-1902, estamos viendo la obra de la Casa de las Mariposas. Aquí lo que estamos viendo ya, la posada ya está derribada y está en ejecución. Y Casa de las Mariposas, proyectada por Trinidad Cuartara, con un... En aquel momento no se podía denominar Casa de las Mariposas porque el proyecto del casetón es posterior, es una modificación posterior. Proyecto que está dirigido a José Rapallo y Bernardo Campos. Este edificio es el edificio que está entre la farmacia de Urbán y actualmente Pronovia, en la esquina de Pablo Iglesias. Edificio que no es el original. Este es que no es el actual, este es el original que va a proyectar Enrique López Rull para Juan Espinosa y la viuda Carmen Algarra, viuda de Quesada. Este edificio no se ejecuta completo, solamente se va a ejecutar la parte de la derecha, que es el que hoy tenemos, y que en esta imagen de 1924, sabemos que es 1924 porque el cambio va a estar en 1927, se ve solo ejecutado el de la izquierda, solo ejecutado. El de Urbán no está ejecutado todavía. Es un proyecto que, aunque se pide la licencia en conjunta, solo se va a hacer el edificio de la derecha. Edificio que posterior, Langley va a hacer, manteniendo las mismas líneas, pero adaptándolo. Él hace una pequeña una adaptación que nosotros la vemos significativa actual, pero si lo voy al anterior, manteniendo el mismo dibujo de huecos, la distribución, la misma arquitectura, él va a adaptarla y va a levantar el edificio de la izquierda. El de ya no será igual para Carmen Algarra, que también van a participar sus herederos. Y 1930, 32, creo, si no recuerdo mal, ya está la puerta purchena, tan señera que hemos conocido con Casa de las Mariposas, con su casetón actual, edificio Vulcano y los dos edificios que de hecho están nombrados en el proyecto como Calle Granada 2 y 4. Es decir, los números en el proyecto son Calle Granada 2 y 4. Esta imagen, que es el lado contrario, edificio que hoy yo me llevé la sorpresa porque nunca me había fijado en que este edificio todavía existe. De hecho, la gestoría Arcos, tenemos el remonte, lo tenemos aquí. Tenemos aquí. Sí. Y extrarradio y extramuros, porque estos elementos que vemos aquí
son los cimientos de la muralla del siglo XI de Jairán, que bajaba desde la calle Antonio Vico, desde el Cerro San Cristóbal, siguiendo la misma línea de la Rambla Obispo Orbera. Es decir, estos se encuentran haciendo la obra del parking y bueno, ahí siguen, extramuros. En 1951 el itinerario se mantiene igual, y a mí me hace especial atención, que quería yo señalar, era el proyecto, este es el proyecto original que hace Ventura Rodríguez en 1779 para San Sebastián, con 2 torres, y vamos a ver que el frontón, la portada, la fachada principal también va a tener una serie de cambios. Dice: traza de la fachada y torres de campana de la iglesia parroquial de San Sebastián de la ciudad de Almería, en la que forma que se debe quedar lo que falta hacer, y a la que se debe reducir lo hecho, ejecutada en virtud de la orden de la Cámara de Su Majestad, y acompaña mi informe de hoy. Madrid, noviembre 3 de 1779. Lo firma Ventura Rodríguez. En aquel momento Ventura Rodríguez es el arquitecto real, es decir, por él pasaban todos los proyectos de todas las iglesias y proyectos mayores de todo el reino. Era, como yo le digo a los alumnos, era como el que firmaba la licencia de toda España. De todas las obras grandes las firmaba Ventura Rodríguez, o al menos le daba el visto bueno. No va a pasar un año y en 1780 se tiene que modificar el proyecto y se mantiene la torre que estaba hecha en ejecución, no se había completado, por eso estamos viendo prácticamente que el mismo cuerpo es el mismo cuerpo, pero no culmina de la misma forma. Y hay una diferencia también, bueno, ese sería como firma el proyecto, dice: diseño de la fachada de la iglesia parroquial de San Sebastián, reducido a la forma que se ha mandado por la Real Cámara. 7 de mayo de 1780, de este año. No ha pasado ni 6 meses y el proyecto se tiene que modificar. Modificar también en su fachada principal, en el que, bueno, el frontón ha cambiado considerablemente. A la derecha es el proyecto y el que hoy podemos ver. La imagen de San Sebastián es la misma, por tanto tenemos que pensar que es anterior a este diseño. Y que, bueno, algunos estudios se lo dan a Eusebio Valdés. Eusebio Valdés es el arquitecto que va a hacer como director de obra. Cuando entendemos como director de obra, está Ventura Rodríguez firmando proyectos, haciendo el tema de la firma de la licencia, y Eusebio Valdés está trabajando, sabemos que trabaja en la catedral y en la iglesia de San Sebastián por esa época, 1780. Ventura Rodríguez va a trabajar en la catedral, y este frontón, cuando yo veo este diseño, no puedo nada más que verlo y acordarme del trascoro de la catedral. El trascoro de la catedral evidentemente tiene sus diferencias arquitectónicas, tiene sus diferencias, su pórtico es diferente, pero sí es verdad que la alegoría, quizá en la alegoría del trascoro, que tenemos la caridad, tenemos la fe y la esperanza, la caridad la tendríamos en el coro. Bueno, pues yo quería ver esta doble columna, el frontal, bueno, esta relación. Quería ver una similitud. Este proyecto del trascoro es de 1700, estamos en 1780, a la vez que el tabernáculo del manifestador de la sacristía, de la capilla mayor, perdón, de la capilla mayor. Y los dos de Ventura Rodríguez. Y yo veo esto y digo, uff, se parece, no se parece mucho, se parece muchísimo. Pero bueno, al final la situación de la época hace que el proyecto se modifique y cuando encontramos el actual, que es el de la derecha. Plano de San Sebastián. Este es tal cual aparece en el plano del catastro que habíamos visto al inicio, el de 1876. Y esta plataforma que vemos aquí es donde está colocado el triunfo de la Inmaculada. Justo aquí. Aquí que sabemos, esta crucecita que se ve aquí,
este sería donde se ubicaría el triunfo de la Inmaculada, colocado ahí desde el año 1800. En 1960 el itinerario vuelve a bajar hasta la calle Gerona, y la imagen del paseo, esta es una recreación que hace Juan José Tonda, que la cojo porque me parece muy visual esos edificios del paseo antes de esta época, antes de que se perdieran. Este es el plano del Hotel Simón, Aguilar de Campo. Este sería la fachada que daría a la calle Aguilar de Campo. En este momento, en 1961, ya va a salir de San Sebastián, pero se encierra en Santiago. Iglesia de Santiago, izquierda, litografía de Navarro de Vera. Volvamos otra vez a ese recordatorio de los 25 años de la construcción de la estación de ferrocarril, y uno de los edificios escogidos es San Sebastián. Esta imagen de uno de los bombardeos a la ciudad, en la que vemos esta esquinita de aquí está Santiago. Esta es la torre, esta es Santiago. No puedo explicar, yo creo que las imágenes son evidentes, la misma imagen, es la misma capilla. De la destrucción, este sería el altar mayor. Este es el altar mayor. Y este es, lo que había comentado Baltasar, este sería la capilla donde se ubica la Virgen en la actualidad, todo el costero, y el mismo costero visto un poquito más atrás. Y esta imagen, que Baltasar le había puesto como muy... sería la plaza de donde están hoy los refugios, pero con la... Hoy esto es una plaza. Vaya, esto es... Esta no existe. Esta no existe. ¿Vale? Una imagen aérea años posteriores, no recuerdo si era 70, 69, y el itinerario se reduce en el 66, sale el inicio y la recogida de Santiago, pero no va hacia la catedral. En este año baja por la calle Real, sube Paseo y no hace la entrada. Yo intenté relacionar si existían obras de envergadura para que el itinerario no pasara por la catedral, y no he podido encontrar nada, porque en el 67 vuelve otra vez a pasar, pero entrando esta vez por la calle Cubo. Este año se olvida de la calle Cid, bueno, de la calle Eduardo Pérez, y entra por la calle Cubo, y en el 71 hacia la Plaza Marín. 72 y 73, como vemos el trabajo del itinerario era que cada año cambiaba. Y este año 72 y 73 sube desde la Plaza de la Catedral hacia la calle Infanta. Esta es una foto también que me cedió Juan Díaz de la parte de la fachada posterior de la que da hoy la entrada al archivo provincial. Y proyecto de Trinidad Cuartara de 1874 a la calle de lo que hoy es el archivo provincial, la Casa de los Jover. Este proyecto se centra básicamente en la portada principal y en la alineación de los huecos. Es un edificio que es una anexión de varios, de hecho aquí tiene una portada antigua que él va a eliminar y va a hacer el cuerpo central de la entrada del edificio, y este lo va a eliminar. Nos estamos acercando ya hasta el final. Como veis, los cambios cada año, cada 2 años se van cambiando, van discurriendo por diferentes calles de la ciudad. Y bueno, este era el proyecto de la alineación de la calle Eduardo Pérez, que lo vuelvo a rescatar en el año 74.
una calle que vuelve a tener muchísimos recovecos y que aquí lo curioso es que el proyecto va a tener una pelea entre los dos números de las aceras. Los números pares y los números impares tenían que decidir quién era el que marcaba la línea de la calle. Y durante muchísimo tiempo hubo una discusión entre que los pares habían hecho la casa lo último. Por tanto, quién era el ayuntamiento para poder quitarle la fachada que se había hecho. Al final mandó la calle en este caso la línea de arriba, la línea superior, y se tuvo que alinear al edificio que hoy conocemos como la Casa del Mayorazgo. La Casa del Mayorazgo marcó la línea de ese frente. En este caso la línea sur fue modificada. Con proyectos diferentes de la calle. Esta es del año 80. Fijaros que la calle, este frente del sur, no está alineada y hay edificios que entran, edificios que salen según se van construyendo. Edificios que entran, edificios que salen. Solamente marcaría el encontrar la alineación de la calle el derribo del edificio. Si no se derribaba, pues el edificio se mantenía. En el año 77 no hubo procesión, no hubo itinerario, y en el 78 pues rescata más o menos el original. No entra por Infanta y vuelve otra vez a rescatar la calle Cid. Esta es una foto de la Casa de los Puches, Plaza Bendicho. Fotos interiores de la casa de la época. Hemos visto ahí dos fotos geniales, una la de las capillas de Santiago destruidas, y entonces ahí sí se veía al lado de la capilla de Santa Lucía, donde estaba la Virgen y arriba el escudo, y una foto que me pasaron tu hijo el otro día, que es maravillosa, una foto de mitad de los 60 con ese nazareno por la altura de lo que es el Kiosco Amalia, por ahí, yendo a Santiago vestido para salir en la procesión. Eso ahora... Creo, perdona, pasar, que ese nazareno del Santo Sepulcro, ¿eh? Puede ser. La verdad es que se ve un nazareno negro yendo a Santiago. Sí, es el Santo Sepulcro. Pero esa foto es preciosa. Bueno, estamos en los años 40. Aparecen ya más fotos en prensa, en revistas, aparecen muchas más fotos y tenemos ya cositas. Estamos en San Sebastián, justo la hermandad nunca se paró, solamente en los años de la guerra, incluso en los años de la República no salíamos a la calle, pero había cultos siempre y había muchas actividades. En la guerra no, pero el mismo 7 de enero del 40 ya se juntan los que habían sido hermanos mayores y de la directiva, y ese mismo 7 de enero ya se juntan para reorganizar esto. Se celebra el sextenario en el Sagrado Corazón y en septiembre se encarga la imagen actual, como viene aquí en prensa, se le encarga a Ortel, que era una eminencia en esa época, premio nacional. Es un periodo muy próspero, el periodo de posguerra, porque aunque no había un duro, se hicieron muchísimas cosas y la hermandad pega un despegue muy importante. La imagen se celebra, se bendice, perdón, en el sextenario del 41, aunque no tenemos fotos, y ese año iba a salir a la calle, pero la lluvia hace que no pueda salir. Desde el año 45 hasta el 70, que estamos hablando de muchos años, sale el Paso de la Cruz. El Paso de la Santa Cruz al principio sale con una sencilla anda y después ya con unas ramas de olivo, después ya a finales de los 40 aparece con un paso, una anda un poquito más de enjundia, con 4 faroles, un sudario con los símbolos de la Pasión y todo eso. Aparece ya la imagen de San Juan que todos conocemos. Esta imagen de San Juan sale por primera vez en el 46, en esta imagen se ve dentro de San Sebastián. Sale por primera vez en el 46, la dona Don Juan Soriano, de obra de Don Jesús Perceval, estuvo saliendo desde el 46 hasta el 96, son 50 años, y curiosamente pues muchos de los que estáis aquí lo sabéis mejor que yo, esta imagen no estaba en Santiago, estaba en la calle Terriza, en casa de sus propietarios, y toda la Semana Santa pues se iba allí a cogerla
se sacaba en procesión y luego se devolvía, hasta que ya la viuda al final pues la donó a la hermandad. San Juan salía así. Esta foto creo que es del 47. Salía en una sencillita anda, es la misma foto que antes, bueno, es el mismo paso que la de antes, lo que pasa es que antes se veía muy bien. Una sencillita anda con 4 faroles chiquititos, con luz eléctrica portada por hermanos con su túnica blanca, por supuesto, y su cíngulo rojo. Y así estuvo saliendo, lo vemos aquí, una foto muy parecida, con una palma inmensa, como vemos aquí, con esa palma, hasta que a finales empezó en el 48, pero se estrena ya a principios de los 50, Perceval hace un paso, que ya es un paso a ruedas. Vemos aquí unos faroles distintos, vemos ya lo que es un paso, no hay portadores, simplemente gente que lo va dirigiendo. Maravilla de esta foto con los cirios al cuadril, con las túnicas, mucha gente. Así estuvo saliendo durante toda la posguerra. La Virgen, aquí el hilo hemos empezado a tirar y ha sido magnífico. Esta foto siempre la hemos tratado de 1941, el primer año que se iba a salir a la calle y no salió. Yo no lo creo, pero se ve perfectamente al señor Segado aquí, que era una persona muy importante, bueno, de los que guardó cosas durante la guerra para que no se perdieran, era el que iluminaba los tronos antes de la guerra y después de la guerra con la empresa que tenía. Y entonces esta foto es genial, se ve el paso nuevo. Yo creo que la foto puede ser del 42, 43. Y nos tenemos que quedar con 2 cosas. Con estos cirios chiquititos, que son poquitos, que están aquí, unos poquitos de flores, y sobre todo con los esquineros, con esos faroles, con esas tulipas redondas, que aparecen en esta foto, que yo creo que es del mismo año, tiene que ser del 42, 43, esta foto por la calle Real. Tiene que ser del 42, 43, porque las túnicas se estrenan en el 45. Y aquí la gente iba todavía sin túnica, porque no había dinerito para hacerlo todavía, que se estrena en el 45. Es un paso muy sencillo y con esa túnica. Pues yo viendo esta foto, que salió en prensa, aunque ahora la hemos conseguido con muy buena calidad, a mí me sonaba. Y digo, yo he visto esos esquineros. Y claro que sonaban, porque eran los mismos que llevaba la Virgen del Carmen. Era lo mismo, era el paso que se le prestaba a la Virgen del Carmen con eso, con menos cera, con menos candelería, pero con los mismos. Se la paso a Juan y me dice Juan, oye, a mí eso me suena. Me suena que yo lo he visto. Y efectivamente, lo hemos visto en la Inmaculada de los Franciscanos. El mismo paso, cambia la candelería, cambian las flores, pero los faroles exactamente los mismos. Era la época, se prestaba todo. No había nada, y se la pasó a Pedro, que está ahí al fondo, y me dice, oye, pues eso me suena. Me suena más cerca. Y efectivamente, lo vemos aquí con el resucitado en los años 80, que sale, por supuesto, de Santiago, sale casi siempre con el paso de la oración en el huerto del silencio. Y aquí vemos cómo lo lleva, lo que me confirma a mí que eran los faroles de la hermandad, porque para eso estaba en Santiago el resucitado, y se iban prestando de unos a otros. Bueno, se estrena el paso, ese era el paso de la Virgen en el 1946, ya cantado. Y aparece esto. Yo no sé sinceramente, yo creo que otro paso. No sé si es el mismo paso, porque el paso en sí era más bien una mesa, era una estructura bastante sencilla, en el que se le coloca la candelería y esto, no sé cómo decirlo. Estas ánforas ahí, yo creo que es otro paso, pero si nos damos cuenta, en lo que hoy conocemos como un respiradero, era un encaje que se le ponía aquí, empiezan a aparecer flores, ahora vamos a ver cómo todo eso evoluciona, la candelería se va acrecentando, y vemos este típico, que aparece en muchas fotos, esta típica forma de V, que aparece aquí, por ejemplo, esta foto es del 46. Esta foto del 46, seguramente cuando se estrenó el paso. Vemos muchísimos cirios, por supuesto también al cuadril. Pues este paso se estrena en el 46, se le hacen unas faldillas en el 54, se utiliza durante bastantes años,
hasta que en el 56 estrena el nuevo de Perceval. Uno que ya nos va sonando más porque ese ha salido bastante. Es un paso dorado que hace Perceval, lo hace en el 56, luego lo dora, lo vuelve a restaurar y lo vuelve a donar en el 69 por 55.000 pesetas de la época del 69. Ahora van a aparecer aquí. En esta foto, que es muy buena, con hermanos de estudiantes, estoy mirando a Pepe Luis, con hermanos de estudiantes se ve perfectamente ese paso. Ese paso, por supuesto, paso a ruedas. Ahí va tocando yo el timbal detrás. Paso a ruedas con luz eléctrica, con batería, todo lo que se llevaba en esa época. Estos son los recibos del 69 de Perceval, que cobró 55.000 pesetas en dos pagos, por haberlo restaurado y por haber vuelto a orar. Bueno, las túnicas, en cuanto al cortejo, las túnicas se estrenan en el 45, se vuelven a salir, salen las túnicas. Normalmente los de las cruz al principio, en los años 40-50, iban de negro, con el capuchón morado, luego se vuelve a cambiar. Los sanjuanistas, que era como se conocían los sanjuanistas, iban de blanco, con el cíngulo rojo y el antifaz rojo, y bueno, por supuesto los de la Soledad con las túnicas negras, el cíngulo amarillo. He puesto un ejemplo aquí de cortejo, para que simplemente, pues lo voy a pasar muy rápido. Se ve que iba la Guardia Civil a caballo al principio. No lo he dicho antes porque se me ha olvidado, pero siempre había ido con banda de música, la banda de música municipal, incluso algún año con los niños del hospicio. Aquí ya aparece algún año la banda de música de municipal, pero casi siempre la del regimiento de infantería. Me llama mucho la atención que el cortejo, después de los tres pasos, autoridades, etcétera, etcétera, después del paso de la Virgen, iban cientos de fieles, pero no como van ahora, sino que iban en filas con un cirio cada uno, y después de ellos ya iba la banda de música, normalmente de cornetas y tambores. Bueno, y os voy a enseñar esto porque es para comparar. Esto es una crónica del 52 y aparece esto. Fijaos ya cómo se ve ahí la luz y esos claveles blancos, que solo se ve. Es una foto de diario y solo se ve blanco, se ve incluso destellas. Porque se rivalizaba mucho en esa época, ya empezó antes de la guerra, pero después de la guerra, en los años 50 ya, era de una forma bestial, se rivalizaba mucho con la iluminación de las carrozas, como ellos las llamaban. Cada año se quería hacer más grande, cada año se quería poner más bombillas, cada año se quería que deslumbrara más. Y ya está, simplemente comentar lo que ha dicho Juan, que en el 77 es el único año, porque yo en los años 70 siempre ha sido un poco así, que no se sabía un poco qué es lo que pasó. He descubierto que el único año que no salimos a la calle fue en el 77. Pero eso fue porque estaba en obras de restauración en Santiago. Estaba cerrado Santiago. O sea que no es que nos perdiéramos todos, se perdieron muchas cosas y tal, pero nosotros seguimos hablando. Es verdad que muchos años salimos sin túnicas también, pero porque ahí se perdió un poco todo. Pero el único año que no salimos fue en el 77. Pues basta ahí porque bueno, esta es la parte del itinerario del 79, que como curiosidad no se accede al paseo por el círculo mercantil, sino se sube por Conde Ofalia y se va a acceder al paseo por la calle Ricardo, dando la vuelta a lo que hoy conocemos como el edificio Banesto. En la calle Ricardo se accederá al paseo. Yo lo de los tres itinerarios que tenemos en esta época, porque este es muy curioso, porque hace el compendio y sobre todo da la vuelta a la catedral. En este caso da la vuelta a la catedral hacia otra vez por la calle Arraez, y vuelve a subir por la calle Conde Ofalia, pero en vez de en el paseo por Ricardo acceder al paseo, va dirección San Pedro y sube por la Plaza Flores. Ese año del 99 fue cuando se cambió la carrera oficial a la Escuela de Arte, porque el paseo estaba en obra. Entonces dimos una vuelta por ahí un poco. Y otro de los últimos, por mi parte, del itinerario así un poco más peculiar, el 2012, que bueno, que Baltasar comentará la anécdota, pero este es el itinerario por mi parte del último. Bueno, el 2012 fue el año del cambio frustrado de carrera oficial, en el que
Tanto Perdón como Soledad, pues fuimos los únicos que tuvimos, bueno, que hicimos el itinerario que teníamos que hacer y no pasamos por el paseo. Y creo que fue, bueno, no, iba a decir una cosa, pero no es. Bueno, ya... Pero vamos a ver unas fotos que seguro que no, y con esto ya terminamos. Hay muchas fotos aquí en esta, pero vamos a ir muy rápido. Con esos años 70 se pierde casi todo y hay que empezar de nuevo, que es lo que nos ha pasado siempre en Almería. Se pierde todo, empezamos de nuevo. Se pierde todo, empezamos de nuevo. Bueno, la cruz empieza en el 82, se retoma. Está unos cuantitos años. Yo ese paso no lo recuerdo. Ese paso salió en el 82 y lo hicieron los hermanos. Se ve aquí. Pepe Galvez. Pepe Galvez, efectivamente. Los claveles eso los poníamos los niños. Esta foto es genial porque aparecemos por la calle Marín en esta cruz con 8.000 millones de colores de túnica, las túnicas de la cruz. Aparecen por ahí algunos. Lo que yo ya que está Fernando ahí me va a corregir seguramente, pero yo he visto ahí unos esclavos del bombo tocando el bombo. Bueno, vamos a ver, es que la anda la sacó la primera vez, Paco Plaza estaba de hermano mayor y me llamó, la sacamos del Perdón. Y luego la banda del Perdón por aquellos años se contrató varios años tanto en Soledad como en Angustia. Luego aparece este paso. Cuando la banda Perdón sí, no eran los esclavos del bombo, eran almerienses de la banda del Perdón, porque estaba el bombo. Bueno, este paso, que es el que yo sí recuerdo, el otro no lo recordaba, de la cruz, que fue el que salió ya hasta el 88. Este paso que está ahora mismo en Sorba, que lleva a la Virgen de la Macarena de Sorba, una anda, no un paso, es una anda, pero ya con algo de enjundia. Bueno, Perdona, ese paso tiene las tallas del antiguo paso de la Virgen. El paso de Perceval de la Virgen, esas tallas que se están viendo ahí, son las del antiguo paso de Perceval. Cuando se quitan las primeras andas, se hacen esas andas con los restos de la... que fue cuando se hizo el nuevo paso de la Virgen. Se aprovechan los restos para hacer esas otras andas. Bueno, en el año 80 aparece de nuevo San Juan, en ese paso. Es un paso muy sencillito, hecho también por hermanos soleanos, como viene en la prensa. Este paso que al principio, los primeros años, llevó estos faroles, luego utiliza unas tulipas también parecidas a las anteriores. Bueno, vemos aquí perfectamente las túnicas blancas. Y en el 86, que es cuando la Virgen estrena el actual, pues San Juan, como hermano pequeño, hereda el paso de Ramón Cuadra que había hecho para la Virgen, que la Virgen solamente utilizó 2 años. En este paso estuvo San Juan saliendo a ruedas hasta el año 91, que en el 92 fue cuando estrena, bueno, aquí hay otra foto de ese paso de Ramón Cuadra, que es cuando estrena el paso dorado, que todos ya recordamos un poquito más, hecho por Manuel de los Ríos, que estuvo saliendo hasta 2001. Ese paso, incluso con el San Juan actual en el 97, y ese paso es el que está ahora mismo en el Ejido, con la Virgen de la Angustia del Ejido, que le han quitado el dorado, lo han plateado, la canastilla y algunas cosas más son las del paso que nosotros estuvimos sacando muchos años. Luego el actual paso, que se estrena en 2002, en aquel Viernes Santo de 2002, de Pasado por Agua. Aquí se ve, comienza la ebanistería, incluso con los faroles del paso de la Borriquita, y lo que es ahora el paso, una obra de arte. La Virgen, cuando empieza en los años 80, pues seguía con ese paso de Jesús de Perceval. En esta foto se ve muy bien, por la calle Cubo. Y en el 84, durante el 84 y el 85, se cambia por este paso hecho por Ramón Cuadra, que es un paso chiquitito, dorado, a ruedas, que no termina de gustar, y se cambia, que es el que hereda San Juan después, y se cambia. Aquí hay una, creo reconocer a este señor, aquí en segunda fila, ¿verdad? Este paso aquí se
se ve muy bien que es de Ramón Cuadra. Hasta que en el 86 aparece el paso actual, que nosotros conocemos. No estamos acostumbrados a verlo así. Ese año solo se estrena la canastilla, después los años siguientes vendrán los respiraderos. Esa canastilla que fue la que sacó Angustias para el traslado hasta San Juan, que estuvo en el mismo año 86 en una coronación canónica en Málaga. Bueno, pues, se va poco a poco cambiando. Uno de los cambios que ha tenido muchísimos cambios, y de hecho muchos en la actualidad, en estos últimos años, uno de los cambios más llamativos y creo que más acertados fue cuando, creo recordar, en 2005, los guardabrisas delanteros se sustituyeron por los cabezones conocidos que estos faroles inmensamente pesados que salían en la cruz de guía se colocaron ahí, con lo cual ganó mucho la visión de la Virgen. Bueno, en estos años, pues muchísimos acompañamientos musicales de todo tipo, bandas de cornetas, tambores, bueno, absolutamente de todo. He destacado que en el 97 vino por primera vez la Estrella de Jaén, que en el 98 salió la Virgen con música de capilla por primera vez y que en 2010 salimos en silencio por primera vez. Y voy ya terminando. En cuanto a las túnicas, pues recordamos las fotos que hemos puesto de muy coloridas, pues, estos San Juanes que hemos conocido de chicos con la túnica blanca, que luego se cambió en los años 90 y San Juan unificamos lo que es las túnicas, no las capas ni los antifaces, la antigua túnica de la Virgen, aquí soy yo de aquí, y ya en 2012 cuando se unifica. Y voy a terminar con dos cosillas porque he querido destacar algunos incidentes en cada bloque. Y en este, bueno, aparte de la obra en Santiago, que hubo en el 99, que se salió del Tenorio Ibarne, recuerdo yo de muy chico, en el 89, que tenía yo 13 años, no tan chico ya, pero recuerdo en los incidentes que hubo en la calle Eduardo Pérez y en la calle Real, cuando salió en prensa, por eso lo he puesto ahí, creo que es de la crónica, el recorte, cuando nos tocaban, esos años fueron raros, por eso luego empezamos a dar la vuelta por detrás, bajábamos por Conde Siquena, nos apagaban las velas, nos daban golpes en los capirotes, hubo unos años ahí un poco... Tiraban vasos, efectivamente. Yo recuerdo a mi padre, que padre descanse, que se ponía ahí al lado para que nadie nos tocara, no hiciera nada. Y termino con dos fotos llamativas de los 2 años que nos llovieron y por fin conseguimos entrar en la catedral, que no lo habíamos hecho nunca y conseguimos entrar en la catedral. El primero en el año 90, que ahí se ve cuando ya volvimos a salir, estuvimos un rato dentro con una locura allí en la catedral, y bueno, y luego la otra de 2002, cuando el misterio quedó en la catedral y la Virgen se resguardó en el arco. Y ya está, pues esto ha sido desde la primera foto que hemos visto con la Virgen al final del siglo XIX, con esas anditas chiquititas, con esos huecos para meterle esos palos, esos varales, pues hasta lo que conocemos ahora. Un inciso. Cuando habéis hablado de San Juan, en Terriza, nos dejaban sacar el día del Viernes Santo y después volvía a la casa. Y siendo yo hermano mayor, dije, el santo no sale más de aquí. Y se quedó en Santiago. Es decir, que no fue Sí, que era una situación un poco atípica. Así fue y no fue por cesión de la familia. Bueno, yo he sido políticamente correcto y... Ya por poner detalle de traslado, porque en esta hermandad es líder en esto de los traslados, también decir que la Virgen, después de ese escenario, se llevaba a casa del que decía aquí el padrino, hasta que un año también, en tiempo de Ramón, dijo la Virgen no se va a mandar aquí, y ya se quedó para siempre en Santiago. Eso era en Tenorio Ibarne, ¿no? Se iba de Viernes de Dolores a Jueves Santo. Es un hito que una imagen se la llevara un particular a su casa, pues, es un auténtico hito, ¿no? O impensable, claro. No sé Sí, es que era también un poco, Fernando, era un poco de agradecimiento, porque durante muchísimos años don Tomás Pérez, que fue una de las más fuertes, junto con don José María Rosa, con don Juan Soriano, con don José Valencia, con mi tío, para descanse, todos eran.
tenía donde está hoy la Dulce Alianza, era una tienda de tejido que se llamaba La Villa de Lyon. Y esa era de don Tomás Pérez Pérez. Y allí se guardaban las túnicas en unas cajas fuertes, y otro año se guardaba en el sindicato de la Aguja, que era lo de Carmen Góngora, en la calle Mariana. Pero ahí Esa era el padre de Juan era donde compartía las túnicas. efectivamente, padre de Juan Pero un Montoya. agradecimiento propio de esa época, porque ahora viene uno con 10 millones de euros y le dice a la hermandad que se tiene que llevar la imagen a su casa una semana y le dicen que no. Que le dice que no. Claro. Hoy se le ha dado la imagen en No un sé, sitio. ya 10 millones de euros, no sé. Que con eso hacemos una buena casa de ¿Soy hermandad. capaz de vender todo? No, eso no se vende, eso no se vende. No sé, no se da. Es que eso era otra época en una medida, porque eso Sí, en claro, otras no, ciudades, claro. por mucho que dieran dinero, por mucho agradecimiento, una imagen no se la llevó uno para su casa.